Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes para presentarles un archivo que surgió como un encargo que nos solicitó una amiga educadora de un jardín de niños, en el cual pues nos pedía si le podríamos generar un archivo que le ayudara a organizar una base de datos a partir de una entrevista inicial con los padres de familia y que bueno pues le ayudara a extraer la información de esa entrevista para tomar decisiones que le ayuden en su planificación de actividades a lo largo del año escolar. Esta entrevista, este formato, bueno, pues ella nos lo pasó, simplemente actualizamos algunos datos de acuerdo al contexto actual que estamos viviendo con bueno, de la pandemia del COVID-19. Y bueno, básicamente no le cambiamos nada, simplemente le ayudamos a organizarla y a darle un formato en Excel para que nos ayudara a extraer precisamente ciertos datos y a organizarlos para poder generar con esto gráficas que puedan ser más fáciles de leer o de interpretar y que bueno, le ayuden a ella a tomar decisiones para su planeación. En esta entrevista bueno, pues vemos los datos generales, el nombre del niño, su edad, lugar de nacimiento, sexo, la CURP, su domicilio, con su calle, número, colonia, el municipio en donde está su domicilio. En caso de emergencia, a quién tienen que llamar y los domicilios y números de teléfono de contactos, los nombres de sus padres, su escolaridad, ocupación, teléfonos, su situación legal, si están casados, divorciados, unión libre, viudos, madre soltera, padre soltero. En cualquier caso, bueno, pues quién tiene la tutela del menor, si son ambos, si es el padre, la madre, si es un abuelo, un tío, una tía o cualquier otro. Si hay un ingreso familiar mensual, bueno, pues de cuánto es, quiénes lo aportan, si lo aportan ambos, si es únicamente la papá o la mamá o otras personas, el número de personas con las que vive el niño, el lugar que ocupa entre los hermanos, personas con las que se relaciona mejor el niño en el hogar. Cuando ambos padres trabajan, pues quién cuida al niño, si es un hermano o hermana, un tío o tía, o abuelo o abuela, algún vecino o vecina o alguna otra persona. También bueno, tenemos las características de la vivienda y la comunidad en la que se desarrolla el niño, que son tipo de vivienda, si es casa, departamento, cuarto u otro tipo de vivienda, si es propia, rentada o tiene algún otro esquema, el número de cuartos, el tipo de construcción, si usa baño o letrina, alguna otra observación que tengamos que considerar para las características de la vivienda, los servicios con los que cuenta, los servicios básicos de agua, drenaje, electricidad, si cuenta con teléfono en casa, si cuenta con el servicio de internet, televisión de paga, gas o algún otro servicio que tengan ahí a la mano. También en los servicios en la comunidad, bueno, si en la comunidad donde vive hay alumbrado público, mercados, recolección de basura, transporte público, calles pavimentadas, centros de salud, si tiene acceso a alcantarillado, a parques y centros recreativos, teléfonos públicos y seguridad pública o algún otro que se nos consideremos nosotros importante o las observaciones que nosotros veamos de la comunidad en donde se desarrolla el niño. También tenemos los antecedentes del desarrollo, sus características prenatales y postnatales, si utiliza algún tipo de planificación familiar, sí o no, fue embarazo planeado, el embarazo fue normal o con problemas, y si no, bueno, pues podemos especificarlo, el parto también, el periodo de gestación y el peso que tuvo al nacer, durante la lactancia, si succionó bien al nacer, si tomó pecho, si le dieron biberón, cuánto tiempo duró cada uno de ellos y a qué edad comió otro alimento diferente a la leche. En cuanto a los aspectos físicos, bueno, pues es la talla actual o la estatura actual del niño, el peso que actualmente tiene, si presenta alguna malformación que no esté visible, sí o no, y cuál es, si tiene enfermedades o alergias que padezca, bueno, especificarlas, también si ha tenido cirugías, vacunas y refuerzos que ha recibido, si tiene su cuadro de vacunación completo o le falta alguna, cuenta con servicios médicos, sí o no, y cuál es, a qué edad logró el control de esfínteres en el turno diurno o en la noche, pero lo que es en la parte nocturna, quién tuvo a su cargo la tarea de enseñarlo, si fue la mamá, el papá, el hermano, la hermana, la tía, el tío, cuántas horas duerme el niño, 8, 9, 10 horas, tipo de sueño, si es tranquilo o es intranquilo, su desarrollo motor,
desde pues, a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se sentó, si gateó o no el niño, a qué edad caminó, su lateralidad, si es diestro, si es zurdo o si aún no ha definido un lado, bueno, pues aquí podemos escogerlo. El desarrollo del lenguaje, a qué edad habló, sus primeras palabras y cuáles fueron, si pronuncia las palabras con claridad, sí o no, o cuáles son las palabras que no puede pronunciar, y especificar cuáles son las que más se le dificultan. En cuanto a las características de la conducta, bueno, si el niño o niña ha presentado algunas de esas conductas con cierta frecuencia, pues aquí podemos escoger entre varias de estas opciones, realizar prácticas de higiene, si se lava las manos, si siente la necesidad de asearse, si se baña solo o acompañado, si se intenta peinar él solo o sola, si se le delegan responsabilidades, si el niño o la niña duerme en una cama independiente o en cama compartida, igualmente si es el cuarto en donde duerme es un cuarto independiente o un cuarto compartido, el tipo de alimentación, qué tipo de alimento le gusta comer regularmente durante el desayuno, comida, cena, y entre comidas, bueno, pues ahí los bocadillos o los tentempiés que le gusta comer, cuando empezó a comer solo, en los entretenimientos, bueno, preferentemente donde juega, si en el patio, en la sala, en su recámara, si le gusta ir al parque, a qué juega el niño o la niña, cuáles son sus juegos preferidos, si tiene amigos, con quién juega, cuáles son sus juguetes predilectos, con quién los comparte. También, bueno, mencionar las actividades preferidas del niño, si ve la televisión, cuántas horas al día las ve, mencionar los programas que ve el niño o la niña, si los ve solo o acompañado, si el alumno pasa algún tiempo en la calle, si juega con amigos de su colonia, qué actividades desarrollan en familia, si es que las desarrollan. El niño asistió anteriormente a alguna otra escuela, ya sea maternal o guardería, si existe alguna situación de carácter que sea relevante en la formación de su hijo y que tengan que explicárselo a su maestra de grupo, si hay alguna referencia de que necesite algo de educación especial, bueno, especificar si la requiere o no, y si es así, bueno, pues cuál sería. En cuanto a tecnologías de información y comunicación, saber si se cuenta en casa con algún aparato electrónico de información y comunicación, como puede ser un teléfono celular, una tableta, una computadora de escritorio, una computadora portátil, algún otro elemento, o de plano no tiene o no cuentan en casa con ninguno de estos aparatos. El acceso a internet lo realiza a través de un modem propio, de un modem compartido, van a un cibercafé, usan datos de celular, usan las redes de Wi-Fi en parques o plazas, en las bibliotecas o escuelas, en algún otro lugar o en ninguno. Si tiene dirección de correo electrónico o maneja alguna dirección de correo electrónico, sí o no, y si la maneja, cuál es su dirección. Si utiliza algunas de las redes sociales más comunes o más usuales que actualmente están en uso, como son el WhatsApp, Telegram, el Skype, Hangouts, otro o ninguno. Si ha utilizado alguna de estas redes de videollamadas o videoconferencias, como son Zoom, el Google Meet, el Skype, el WhatsApp, el Microsoft Teams, el otro o ninguno. Y también si ha utilizado en alguna ocasión algunas plataformas para cursos en línea o tutoriales, como es el Moodle, el Google Classroom, el YouTube, algún otro o ninguno. También pues saber cuál es el horario más frecuente en el que se pueden conectar a internet, ya sea por la mañana de 7 a 12 de la mañana, en la tarde de 1 a 6 de la tarde, en la noche de 7 a 12 de la noche, puede ser a cualquier hora o de plano no hay ningún acceso a internet, por lo tanto no se puede conectar a ninguna hora. También si puede proporcionar algún número de celular para integrarlo a un grupo de WhatsApp de padres de familia, bueno, quién sería el contacto y el número de celular al que se va a ingresar al grupo. En el punto número 6, bueno, pues saber qué expectativas tiene con respecto a su hijo ya en este grado escolar, si es que va a ser de primer ingreso o si es ya de algún grado de segundo o de tercero de preescolar, pues saber cuáles son las expectativas de los padres respecto a su hijo. Y las observaciones generales que como maestros puedan observar con el niño, si es muy inquieto, si es muy juguetón, si no respeta límites, si sabe respetar turnos, si obedece a los padres cuando le hacen alguna observación o cuando le hacen alguna recomendación. Bueno, pues
aquí es donde podemos plantear todas esas observaciones. Y ya el punto final pues es que esta entrevista pues va a ser llenada por los mismos padres de familia o los tutores de los menores. Sabemos que ahorita en compañía de la maestra pues es un poco complicado, ya que por la pandemia están ahorita cerradas las escuelas. Muy probablemente esto se haga de manera virtual, o puedan enviarles esas entrevistas a los padres de familia, ellos las contestan y ustedes pueden vaciar otra vez la información dentro del archivo. Viene para poder inscribir también el nombre, donde va a firmar el padre o el tutor, el nombre y la firma de la educadora y el visto bueno de la directora del plantel. Bueno, es la entrevista en sí, y de aquí toda esta información hay que generarla o vaciarla de manera que se pueda presentar de una forma ya más práctica o más entendible. Básicamente es resumir toda esta información en lo que realmente nos importa, y toda información cuenta, toda información es buena, pero hay alguna que puede ser más relevante o más importante que otras, o que les puedan ayudar a ustedes como maestros a decidir qué es lo que quieren planear para todo su año escolar, o la planeación que vayan a hacer de manera mensual para sus alumnos. Y esta información pues les puede servir bastante si la logran filtrar y logran organizarla de manera que a ustedes les pueda servir. Como primer paso, después de descargar este archivo, bueno, pues les va a aparecer esta hoja de datos de los alumnos, y les va a aparecer esta leyenda de advertencia de seguridad, que bueno, el archivo utiliza una macro, que es lo que nos ayuda a automatizar el llenado de algunos datos, de algunas celdas, para no estar repitiendo de manera constante cosas que podemos escribir una sola vez y que nos las va a repetir n cantidad de veces dependiendo la cantidad de alumnos que tengamos. Por ejemplo, bueno, aquí primero habrá que activar el contenido, activar las macros para que pueda funcionar. Y por ejemplo, nosotros tenemos aquí estos datos de la escuela, la fecha, educadora, la zona de donde está ubicado el jardín de niños, la clave del centro de trabajo, sector, turno, grado y grupo. Todas estas celdas en amarillo es el primer paso que tenemos que hacer para empezar a llenar esto. Si se fijan en las entrevistas, no vienen estos datos, estas celdas vienen vacías. Conforme vayamos llenando esta información, se van a ir llenando de forma automática. Para eso es esta macro. Entonces, comenzamos poniendo los primeros datos, el jardín de niños. Por ejemplo, podemos decir que se llama Jardín de Niños Matilda. La fecha es 5 de agosto. Y para la educadora, si recuerdan la película, creo que se llamaba Señorita Miel. En la zona, esos son datos de la escuela. Bueno, vamos a ponerle que es la zona 020, es la clave del centro de trabajo, vamos poniendo que es 000000. El sector, bueno, vamos a poner que es 000F. Turno, vamos poniendo lo que es el turno matutino. En grado grupo, vamos a poner el del medio, que sea segundo. Y con esto ya tenemos estos primeros datos. Si se fijan, estos datos solo los escribimos una sola vez. Al escribirlos una sola vez se va a repetir la cantidad de veces que sea necesario en cada una de las entrevistas o en cada uno de los documentos que vayamos organizando. De igualmente, si hay algún que se tenga que corregir, alguna letra, o que tenga que corregir algo, se corrige, y eso se corrige en automático en todas las demás hojas. Ahora,
el siguiente paso, bueno, pues es empezar a llenar estas fichas o estas celdas en color azul que surgen toda esta información a partir de estos documentos. Son los documentos que los padres de familia nos entregan para el proceso de inscripción de los alumnos, y que bueno, de ahí podemos extraer esta información que ya la podemos generar antes de llamarlos a la entrevista, en los que bueno, podemos saber si el niño entregó su acta de nacimiento. Si fue así, bueno, ingresamos una A minúscula o escribimos la A minúscula para decir que bueno, el documento del acta de nacimiento sí se entregó. Si se entregó la cartilla de vacunación, igualmente se coloca una letra A minúscula. Si se entregó la copia de la CURP, igualmente. Si se entregó copia del IFE de alguno de los padres, también. O si no se entregó, bueno, el documento que no se haya entregado se coloca una letra R minúscula, y en automático, si se fijan, a pesar de ser columnas o celdas en color azul, cuando les ingresamos la información de que bueno, si se entregó el acta de nacimiento, se borra el color azul y se coloca esta palomita de que bueno, pues, sí, se entregó el documento. Si se coloca la letra R, bueno, pues coloca una X en color amarillo para resaltar el que ese documento falta o que no se ha entregado por parte de los padres. Digamos que todos los demás documentos ya se entregaron, y bueno, de aquí ya podemos inferir los demás datos, o podemos sacar los datos de estos, a ver si es niño o niña. Supongamos que es un niño, nombre, vamos poniendo algún nombre, vamos poniendo A, vamos poniéndolo con mayúscula, que se llama Ludovico, se apellida Peluche, en color azul, que su apellido sea azul. Su fecha de nacimiento va a ser el 15 de enero del 2017. Su lugar de nacimiento, supongamos que nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Una CURP, vamos a inventar alguna. Su domicilio, vamos poniendo que vive en la avenida Peluche, número 35, y la colonia es Peluche Country. Código postal, vamos poniendo que es el 55, municipio, digamos que es en Guadalajara. Tipo de sangre, bueno, aquí podemos escoger de las diferentes variedades que hay de tipo de sangre, bueno, pues la que corresponda, ¿no? En este caso vamos dejándole la O positivo. El número de emergencia, vamos poniéndole que son los 10 números. Y el teléfono de emergencia, el segundo va a ser este. Ahora, el nombre del padre, bueno, pues va a ser Ludovico Peluche, supongamos que tiene 35 años. Su CURP, vamos inventándole alguna CURP. Escolaridad, bueno, supongamos que terminó una licenciatura. Aquí podemos escoger la escolaridad desde que no cursó
ninguna de ellas hasta que bueno, tiene la primaria, la secundaria, el bachillerato, bachillerato técnico, la licenciatura, una maestría o un doctorado. Supongamos que Ludovico Peluche pues, terminó la licenciatura y su ocupación, bueno, digamos que es comerciante. Aquí podemos escoger entre si se dedica al hogar, si es profesionista, si es comerciante, si es un empleado, si es un obrero o si se dedica a una otra actividad. Bueno, pues podemos escogerlo. Para el nombre de la madre, bueno, vamos a poner a Federica Peluche. Su edad, digamos que tiene 32 años. Su CURP. Su escolaridad, digamos que Federica terminó el bachillerato. Y su ocupación, bueno, pues ella digamos que se dedicó al hogar. Y en caso de emergencia, bueno, podemos poner a alguien más. En este caso de su familia, pues vamos a poner a la más responsable, que es Vivi Peluche. Domicilio, supongamos que vive en Avenida Peluche, número 56. Y su teléfono, bueno, ya pusimos 1 y 2, vamos a poniendo que el de ella sea el 3. Bueno, pues como ven, ya tenemos ingresados los datos que podemos sacar ya de esta documentación, de los comprobantes de domicilio, actas de nacimiento, de las CURP, las copias del IFE, el tipo de sangre. Con esto ya podemos sacar estos datos. Cuando ya los tenemos cargados en esta plantilla, bueno, pues simplemente lo agregamos con la macro que mencionábamos anteriormente. Le damos clic a esta parte donde dice nuevo alumno. Si se fijan, ese movimiento que hizo la pantalla fue el movimiento de la macro, donde lo que hizo fue guardar toda esta información y dejar la plantilla limpia para ingresar el siguiente alumno. ¿Cómo sabemos que sí funcionó o que no borró solamente los datos y que ya nos echó a perder todo el trabajo que habíamos hecho? Bueno, podemos dar clic en alguna de estas 4 iconos. Yo les recomiendo que lo revisen aquí en el resumen de entrevistas, que es precisamente donde va a salir la información para las entrevistas de los padres de familia. Y si se fijarán, anteriormente no teníamos estos datos o esta fila del alumno número 1 que dimos de alta, que fue Ludovico Peluche Azul, que es el sexo es un niño, su edad, aquí en este caso ya no la calcula de forma automática, son 3 años y 8 meses. En el tipo de familia nos aparece esto en color verde. ¿Por qué? Porque aquí hay que escoger el tipo de familia en el cual se desarrolla el niño. ¿Cómo podemos escoger ese tipo de familias? Bueno, hay una clasificación que ustedes pueden encontrar al final de la gráfica, que bueno, las familias están clasificadas o la clasificación en la cual nosotros tenemos aquí marcada, pues es esta. En estos siguientes tipos, que es la familia nuclear, es la formada por los progenitores y 1, 2 o más hijos. Una familia extensa que se compone de abuelos, tíos, primos u otros parientes consanguíneos o afines. Una familia monoparental, que bueno, pues es en la que el hijo o los hijos cuentan con un solo progenitor, ya sea la mamá o el papá. Una familia homoparental, bueno, es aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en tutores de uno o más hijos. En familia de padres separados, en la que el hijo o los hijos conviven con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos. Una familia ensamblada, reconstituida o mixta, es en la cual uno o ambos miembros de la pareja actual tiene uno o varios hijos con parejas anteriores. Una familia de acogida en la que los menores pues, no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente por estos, ya sea de forma urgente, temporal o permanente. Y bueno, en este caso no aplica esta última, que es una familia sin hijos por elección, en la que los conformantes de la familia pues toman la decisión de no tener descendientes. En este caso, bueno, pues, si son padres de familia que están llevando a su hijo a la escuela, pues esta última clasificación no aplicaría.
Pero aquí, bueno, pues podemos escoger qué tipo de familia es en la que está en Ludovico, que en este caso, bueno, pues si todos lo conocemos, sabemos que es una familia nuclear. Bueno, perdón, es de acogida, ya que si recuerdan tenemos ahí a Junior, que precisamente es el adoptado de la familia Peluche. Entonces, en base a estos datos, bueno, ya tenemos también los datos de la escolaridad, tanto del padre como la madre, la ocupación de los dos, y a partir de aquí empieza la segunda parte de la información de este resumen de entrevista, en donde bueno, podemos ver los ingresos, que los ingresos, bueno, esos los vamos a generar con la información que nos da la entrevista, quién lo aporta, la vivienda, el tipo de vivienda, el uso que tiene, si cuenta con servicios médicos, cuáles son las actividades familiares y quién cuida al niño si los papás trabajan. Finalmente esto es solo un resumen de toda la información que se genera en la entrevista. No es toda la información, simplemente es un resumen, pero nos ayuda a entender que bueno, falta de rellenar todas estas celdas que están en color azul o que están vacías, pero que se van a llenar, así como se llenó esto, de forma automática conforme vayamos llenando la entrevista. Supongamos bueno, que aquí ya tenemos otros niños que vamos a dar de alta. Vamos a repetir el mismo proceso por la cantidad de alumnos que tengamos, donde vamos a ir ingresando cada uno de los alumnos de acuerdo a la documentación que nos entregaron. Y bueno, vamos a tener un resumen ya con supongamos que bueno, tenemos 11 niños, 11 alumnos que ya dimos de alta y que tenemos ya con la información que pudimos recabar de la documentación, y que si se fijan, bueno, aquí falta completar precisamente esta segunda parte de este resumen de entrevistas. Bueno, pues vamos completando lo que es esta parte de aquí, que es una familia de acogida, como habíamos quedado. Vanessa es monoparental. Alejandra, digamos que es nuclear. Benito Rivers, pues también es de manera nuclear. Goku, digamos que también. Bart, digamos que están en padres separados. Vegeta, digamos que son una familia extensa. Lisa, vamos a poniéndola que es una familia monoparental. Pico vamos poniendo que es nuclear. Maggie también que es nuclear. Y Krillin que viene de una familia extensa. Al momento de seleccionar o de escoger alguno de los tipos de familias, bueno, pues si se fijan, cambia de color para no tenerlo tan remarcado o tener claro que ya se completó esa información y que bueno, pues ya no es necesario, pero que los que quedan en color son precisamente los que faltan de generar la información. Ahora, a partir de aquí, bueno, nosotros ya podemos empezar a generar la información de la entrevista, o ya podemos hacer la llamada o hacer una cita con los padres de cada uno de estos niños y escoger el número de lista de cada uno de ellos para poder generar la entrevista. Para abrir la hoja donde viene la entrevista, bueno, vamos a dar clic en donde están estos números. Si se fijan, Ludovico es el 1, Vanessa la 2, Alejandra es la número 3, Benito Rivers es el 4. Vamos a escoger, por ejemplo, a Ludovico. Si se dan cuenta, esta información no la teníamos al principio. Se va generando, estas letras que están en color azul, se van generando de forma automática conforme rellenamos las primeras celdas de información en la hoja de datos, y nos ahorra precisamente el trabajo de volver a escribir otra vez todo esto para la entrevista.
Aquí, bueno, pues sería donde están las celdas que están marcadas con este color azul. Es lo que nos marca que son las celdas en las que hay que rellenar información, en este caso el lugar y la fecha. El lugar va a ser en Guadalajara. Y supongamos que es al... Si se fijan, cambia de color en cuanto ingreso la información. Revisamos los demás datos de información y si se fijan todos están completos. Aquí en situación legal empezamos con el llenado de la información ya de la entrevista. Aquí, bueno, pues en situación legal, si los padres de Ludovico pues son casados, si son divorciados, si están en unión libre, si son viudos, si es madre soltera o padre soltero. Solo podemos escoger una opción. Cuando está este círculo, solo podemos escoger una opción y de inmediato cualquier otra opción, si teníamos seleccionada alguna otra, se elimina y se queda marcada la última selección que hagamos hecho. En este caso vamos a proponer que estaban casados, que la tutela del menor la tienen ambos y el ingreso económico mensual supongamos que está en 6,000 pesos, que lo aporta únicamente el padre. El número de personas con las que vive Ludovico son 4 personas. Madre, padre, hermano y hermana. El lugar que ocupa entre los hermanos, pues bueno, el Ludoviquito pues es el más pequeño, es el tercero. Personas con las que se relaciona mejor, bueno, pues se relaciona mejor con su hermano. Cuando ambos padres trabajan, lo cuida la hermana. Características de la vivienda y la comunidad, bueno, el tipo de vivienda, viven en un departamento que es rentado, tiene 3 cuartos, su tipo de construcción es a base de ladrillo, concreto, puertas y closets son de madera y el piso es cerámico. Si cuentan con baño o letrina, bueno, en este caso es con baño. Servicios con los que cuenta la vivienda, bueno, pues tiene agua, drenaje, electricidad. Si tienen teléfono, no tienen internet, tampoco televisión de paga, pero sí tienen gas. En el servicio de la comunidad, bueno, pues cuentan con alumbrado, mercado, recolección de basura, transporte público, también tiene calle pavimentada, centros de salud, alcantarillado, parques y centros recreativos, teléfonos públicos, realmente ahorita ya no aplican tanto, los pocos que haya parece que no funcionan. Y en cuanto a seguridad pública, bueno, pues sí cuenta. Si hay algún otro servicio que se tenga que anexar aquí dentro de la comunidad, seguridad privada, por ejemplo, si fuera algún coto privado, mantenimiento, jardinería o alguna otra cosa, bueno, pues lo podemos colocar aquí. Si dejamos la celda vacía, se queda en color azul. Si no queremos que se publique en color azul, bueno, pues podemos ponerle un solo puntito, le damos enter y se borra el color azul para que no se les quede el color en la celda y que a la hora de imprimir, bueno, se note que esa celda quedó vacía. En el punto número 3, que son los antecedentes del desarrollo, bueno, vamos a rellenar la entrevista, si se utilizó algún tipo de control de planificación familiar, si sí o no. Bueno, podemos escoger cualquiera de las dos opciones. En este caso vamos a decir que sí se utilizó, si fue embarazo planeado, sí o no. En este caso vamos a poner que sí. El embarazo fue un embarazo normal. En cuanto al parto, si fue normal o con problemas, bueno, vamos a poner que fue con problemas. ¿Qué problemas pudo haber tenido? Supongamos que el cordón
umbilical enredado en el cuello, ¿no? Y bueno, aquí en esta pues es simplemente ponerle un punto para que quede la celda vacía, no quede con el color. El periodo de gestación supongamos que fue 8.5 meses. Su peso al nacer supongamos que fue de 2.8 kilos o 2.800 gramos. En cuanto a lactancia, bueno, pues supongamos que sí succionó bien al nacer, que si se le dio pecho durante ¿cuánto tiempo? Supongamos que se le dio 6 meses. También se le dio biberón, también por un periodo de 6 meses. ¿A qué edad comió otro alimento diferente a la leche? Bueno, pues si durante los primeros 6 meses fue leche materna y los otros 6 meses fue biberón, entonces al año empezó a comer papillitas u otro tipo de alimentos. En cuanto a los aspectos físicos, bueno, la talla actual es la altura. Supongamos que en su ingreso a segundo de kinder, pues mide 90 centímetros y tiene un peso actual de 18.5 kilos. ¿Presenta alguna malformación que no sea visible? No. Enfermedades o alergias que padece, vamos a poner que ninguna. Aquí vamos a poner un punto para borrar el color azul de la celda. En cuanto a cirugías, bueno, vamos a poner también que no ha recibido ninguna cirugía. En cuanto a vacunas y refuerzos que ha recibido, bueno, vamos a poner que tiene el cuadro completo. De vacunación. Cuenta con servicios médicos, supongamos que sí. Bueno, Ludovico trabaja, entonces imaginamos que tiene IMSS. ¿A qué edad logró el control de esfínteres? En el diurno, supongamos que fue al año, y en el nocturno fue a los 2 años. ¿Quién tuvo a su cargo la tarea de enseñarlo? La mamá. ¿Cuántas horas duerme el niño? Supongamos que son 9 horas. Y su tipo de sueño es tranquilo. ¿A qué edad sostuvo la cabeza? Supongamos que fue a los 7 meses. ¿A qué edad se sentó? 9 meses. Si gateó o no gateó, bueno, pues supongamos que sí gateó. La edad a la que empezó a caminar fue a 1 año y 2 meses. Su lateralidad, supongamos que es diestro. ¿A qué edad habló sus primeras palabras? Supongamos que fue al año y dijo mamá. ¿Pronuncia las palabras con claridad? Sí. ¿Cuáles? Pues todas. Realmente no tiene ningún problema, y especificar cuáles palabras se le dificultan, la verdad es que en este caso vamos a poner que ninguna. En cuanto a características de la conducta, si el niño presentó algunas de estas conductas con cierta frecuencia, bueno, aquí podemos escoger entre estas varias opciones. Si ha hecho berrinches, si llanto excesivo, si rechaza los alimentos, si es muy agresivo, si aún se orina en la cama, si se muerde las uñas, si tiene succión del pulgar. Bueno, pues podemos escogerlas todas o solamente algunas. Supongamos que únicamente hace berrinches y rechaza algunos alimentos. En cuanto a realizar prácticas de higiene, ¿se lava las manitas él solo? Supongamos que sí. ¿Siente la necesidad de asearse? Bueno, es un niño, normalmente no les gusta a la hora del baño. ¿Se baña solo o acompañado? A esa edad, bueno, supongamos que acompañado de la mamá, con ayuda y para intentar peinarse solo, no. ¿Se le delegan responsabilidades, sí o no? Supongamos que sí, y que su responsabilidad sea recoger sus juguetes. Si el niño o la niña duerme en una cama independiente o cama compartida, en este caso supongamos que es cama compartida con su hermana, y lo hace en un cuarto compartido o en un cuarto independiente. Es en un cuarto independiente, es el cuarto únicamente de los hermanos.
En cuanto a su alimentación, bueno, ¿qué tipo de alimentos le gusta comer regularmente al niño o la niña? En el desayuno, bueno, pues puede comer cereal. En la comida, bueno, pues pasta. Este, son las comidas que más le gustan al niño. Caldo de pollo, carne de res. Para la cena, pues supongamos que taquitos, algunos tamales o algún pan con leche. Y entre comidas, supongamos que come jícama, pepinos y algunas galletas. ¿Cuándo empezó a comer solo? Supongamos que a los 2 años. En cuanto a entretenimientos, preferentemente donde juega. Supongamos que en la sala. ¿A qué juega el niño? Digamos que juega con carros y pistas de autos. ¿Tiene amigos? Sí. ¿Cuántos? Supongamos que 2. ¿Con quién juega? Con su hermano y sus amigos. Sus juguetes predilectos van a ser autos de carreras. ¿Con quién los comparte? Bueno, pues con sus hermanos y sus amigos. Las actividades preferidas del niño, pues a lo mejor ver televisión, jugar y dormir. ¿Ve la televisión? Sí. ¿Cuántas horas? Aquí bueno, pues vamos a suponer que él ve solo 2 horas diarias. Programas que ve, bueno, pues caricaturas. Y películas. ¿Los ve solo o acompañado? Supongamos que los ve acompañado. ¿Pasa algún tiempo en la calle? No. ¿El niño juega con amigos de su colonia? Supongamos que sí. ¿Desarrollan actividades en familia? ¿Y cuáles son? Son juegos de mesa, salir al parque o a la plaza. Ponemos un punto para borrarles el color. Y si asistió el niño o niña a otra escuela con anterioridad, supongamos que asistió a maternal. ¿Existe alguna situación de carácter relevante en la formación de su hijo que amerite una cita especial con la maestra del grupo? No. ¿Existe alguna referencia de educación especial? No. Y simplemente ponemos un punto para borrar el color. Y en cuanto a tecnologías de información y comunicación, bueno, ¿se cuenta en casa con algún aparato electrónico de información y comunicación? Supongamos que cuenta con celular, que tienen una computadora de escritorio. El acceso a internet lo realizan a través de modem propio, modem compartido. A lo mejor no tienen modem propio, pero sí van a un cibercafé y utilizan los datos del celular. ¿Tiene dirección de correo electrónico? Sí. Estamos hablando de ludovico@peluches.com. ¿Utiliza alguna de estas redes sociales? Supongamos que utiliza Facebook y Twitter. A lo mejor todavía no usa Instagram, ni TikTok, ni ningún otro. ¿Utiliza alguna de estas redes de mensajería instantánea? Bueno, el más común es, por ejemplo, el WhatsApp. Supongamos que es el único que utiliza. Vamos a ver si ha utilizado alguna de estas redes de videollamada o videoconferencia.
A lo mejor ha hecho videollamadas por WhatsApp, los demás no los conoce o no los ha utilizado. Y para utilizar plataformas para cursos en línea o tutoriales, a lo mejor lo único que conoce es YouTube, más por la música que por los tutoriales, pero supongamos que bueno, sabe utilizar esta red social. Y el horario más frecuente en el que se conecta a internet, supongamos que es por la noche, después de llegar a trabajar, ya de 7 a 12 de la noche. ¿Podría proporcionar algún usuario para integrarlo al grupo de WhatsApp de padres de familia? Sí, vamos poniendo el contacto, a lo mejor va a ser Vivi Peluche, perdón. Y su número de celular era el 3. ¿Qué expectativas tiene con respecto a su hijo para este grado escolar? Pues muy probablemente que aprenda a leer y a escribir su nombre. En cuanto a las observaciones generales, bueno, supongamos que vimos que Ludoviquito pues es muy travieso. No respeta los turnos para hablar. Como observaciones generales. ¿Va? Y bueno, ya la última parte que tendríamos que llenar pues es la nombre y firma del padre o tutor, quien es Ludovico Peluche. La firma de la educadora, si se fijan, ya se pone de forma automática, que es la señorita Miel, que es la que dimos de alta en la hoja de datos. Y la directora, que sería la directora Troncha Toro. Y con esto, bueno, pues tenemos terminada la entrevista de los padres de familia de este alumno, que es Ludovico Peluche. Y bueno, pues nos regresamos a la hoja de Excel donde, bueno, tenemos el resumen de las entrevistas. Y si se fijan, Ludovico Peluche es el único que tiene completa esta parte de la información. Faltan todas estas celdas que están en color azul o estas que están en ceros, que bueno, como no se han hecho las entrevistas, bueno, pues no se ha podido llenar esta información. Conforme vayamos haciendo las entrevistas, se va a ir rellenando de forma automática cada una de estas celdas. Ahora, ¿qué va a pasar con cada una de esas entrevistas? Bueno, pues conforme se vaya rellenando las entrevistas, va a ir pasando esto. Vamos a ir viendo cómo se va generando información. Si se fijan, en la primera etapa teníamos el dato ya de cuántos niños y niñas. De estos 11 alumnos, 7 son niños, que son estos en color azul, y los de color café son las niñas, que son 4 de ellas. En cuanto al tipo de familia, si recuerdan, pues ya habíamos escogido qué tipo de familia era cada uno de ellos. Y de los 11 alumnos, pues bueno, 5 tienen familia nuclear, 2 familia extensa, 2 familia parental, uno es familia de padres separados y uno es de familia de acogida. En cuanto al tipo de vivienda, bueno, pues hasta ahorita tenemos solamente uno, que es una entrevista. Esto se va a ir complementando ya conforme vayamos rellenando las demás entrevistas. El equipo para acceder a internet, pues si se fijan, también es solamente un celular y una computadora, que bueno, son la primera entrevista que hemos hecho. En cuanto a la escolaridad de los padres, vemos aquí en esta gráfica, bueno, pues que hay uno de los padres que no tiene algunos grados de estudios. En cuanto a los demás, pues bueno, tienen primaria, secundaria, bachillerato, no hay nadie con bachillerato técnico ni con doctorado. En cuanto a las ocupaciones, pues bueno, vemos que no hay nadie obrero, hay empleados, comerciantes, profesionistas y que se dedican al hogar. Vemos también el acceso a internet, el horario en el que se pueden conectar, los ingresos, que hasta ahorita, bueno, el
ingreso que tenemos, el único ingreso que tenemos referenciado, que la única entrevista que tenemos es de 6,000 pesos. En cuanto a servicios de salud, pues bueno, también es únicamente uno que tenemos referenciado en la entrevista. Y bueno, pues ahorita no hay así como que una información muy relevante en algunas gráficas, porque bueno, pues no tenemos todavía la información completa de todas las entrevistas. Aquí también, bueno, quiero recordarles también que esta información que ven aquí en color azul, pues si se fijan es la misma que ingresamos en la hoja de datos, que si se fijan ya no hay necesidad de volverla a escribir, ella sola jala la información y bueno, va rellenando estas celdas. ¿Qué otra información? Por ejemplo, la ficha del alumno. Si se fijan, aquí tenemos la ficha con la información del alumno. Ludoviquito es el número 1, es el único alumno que tenemos ahorita con toda la información completa y del cual podemos pues extraer esta información. Su nombre, la documentación que ha entregado, cuál es la que le hace falta, en este caso es el tipo de sangre, los datos principales del alumno y el número de celular para hacer un contacto por WhatsApp, que en este caso bueno, pues es para Vivi Peluche, que es la más responsable de la familia. Y tenemos también la agenda de contactos, que si se fijan, bueno, pues en todos los demás no tenemos información, pero de Ludovico tenemos el contacto de Vivi, su número de celular, el horario en que se conecta y el correo electrónico. Viene también el correo institucional, que este correo, bueno, pues ya nos lo dará cada escuela, le asignará algún correo institucional a cada uno de los alumnos y bueno, aquí lo podemos ingresar para tener esta lista con contactos en redes sociales para cada uno de los alumnos. Bien, supongamos ahora que ya tenemos pues esta información del resumen de las entrevistas de los 11 alumnos completas. Los 11 niños tienen ya toda la información, cada uno de ellos ya les hicimos su entrevista. De cada uno, bueno, pues tenemos los datos que nos proporcionaron los padres. Y ya tenemos todas las celdas, si se fijan, sin color o sin datos en ceros. Cuando vayamos llenando las hojas de las entrevistas y se vaya generando esta información en este resumen, bueno, pues también las gráficas se van a ir complementando y se van a ver ya de manera, pues se puede decir que ya ahora sí con una información más exacta o que nos puede ayudar a tomar mejor una decisión. Aquí, bueno, pues tenemos el mismo dato de los 7 niños y las 4 niñas, los tipos de familia, el tipo de vivienda, si se fijan ya ahora sí ya se ve más completo, 6 familias de ellos viven en casa, 3 viven en departamento y 2 familias viven en un cuarto. El equipo para acceder a internet, si se fijan, las 11 familias o los 11 alumnos cuentan con celular. 3 de ellos tienen tableta, 1 tiene computadora, 2 tienen portátil. En cuanto al acceso a internet, bueno, solamente uno de ellos tiene acceso con módem propio. 8 tienen acceso por medio de un cibercafé, 10 tienen por medio de datos celulares, 12 van a parques y plazas y 1 no tiene ningún acceso a internet. En cuanto al horario en que se pueden conectar, bueno, la mayoría de ellos es de 7 a 12 de la noche, solamente 2 de ellos están conectados todo el día y 1 de ellos no tiene ningún horario para conectarse a internet. En cuanto a redes sociales, bueno, 7 de ellos tienen Facebook, 6 tienen Twitter, 11 de ellos, que son prácticamente total, tienen WhatsApp, 2 tienen Instagram y 7 también utilizan YouTube.
En cuanto a quién cuida al niño cuando los padres trabajan, la mayoría son los abuelos o las abuelas. Dos lo dejan con vecinos, uno lo deja con alguien más, allí lo deja con un tío o una tía, y el hermano o hermana también cuida a uno de ellos. En cuanto a servicios de salud, si se fijan, 5 de ellos tienen IMSS, 2 tienen ISSSTE, 2 tienen el INSABI, 2 se atienden en particular, y no hay ninguno que tenga algún otro servicio de salud. Y en cuanto a ingresos, bueno, el ingreso mínimo son 6,000 pesos, el máximo son 22,000, el promedio pues, son 14,182, y estos son los diferentes montos que podemos ver, pero bueno, pues, lo que nos importaría en cuanto a los ingresos sería que el ingreso promedio de todas las familias, o el que más se podría acercar a la mayoría de lo que ganan todos, son 14,000 pesos. Ahora sí, ¿qué nos podría ayudar toda esta información para la planeación que tienen ustedes como docentes o como maestros? Bueno, básicamente es entender, para este grupo, bueno, son más niños que niñas, pero algo que me llama a mí la atención sería en cuanto a los equipos para acceder a internet. Si se fijan, muy pocos tienen un acceso por medio de una computadora o de alguna tableta. La mayoría lo hacen a través del celular. Y eso creo que, bueno, al momento de hacer la transmisión de los contenidos, ya sea de tareas o de actividades, o que ustedes tengan como maestros que recibir esa información, pues bueno, va a tener que ser a través precisamente de un celular, que es el aparato que más tienen sus papás, y por lo tanto tendrían que basar su contenido de tareas o de actividades en base a este aparato, hacérselos llegar a través de un celular, sabiendo que no es tan fácil para la mayoría de los niños tener acceso a una computadora o a una tableta. En cuanto al acceso a internet, bueno, también hay que entender si en este caso la mayoría tiene accesos por medio de los datos del celular, o a través de ir a un cibercafé y rentar una computadora por un tiempo determinado. Bueno, entender que tendrá que ser con documentos o gráficos que no tengan tanto consumo de datos, para que la información que le llegue a cada uno de los celulares de los padres de familia, bueno, pues no les consuman tanto, o que no les pueda generar un gasto mayor en cuanto a un plan de datos, o en cuanto a estar haciendo más recargas simplemente para tener datos y poder descargar las tareas o poder subir las actividades ya hechas por los niños para que ustedes las puedan recibir. En cuanto al horario de internet, también para mí sería algo, un punto a tomar en cuenta, ya que el horario en el que más se conectan, haciéndolo así de manera como ejemplo, en este caso pues son de 7 a 12 de la noche, que sería por las tardes o la noche, cuando ya se podrían conectar los papás, y sería el horario en el que los papás van a revisar las tareas, o el horario en el que los papás pueden enviar las tareas para que ustedes lo revisen como docentes, puedan hacer uso de todas esas evidencias y poderle dar el seguimiento a los niños en el avance que tienen en su aprendizaje. En cuanto a quién cuida a los niños cuando los padres trabajan, pues también es algo que también se debería de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si los dos papás trabajan y en el transcurso del día que puede hacer las actividades escolares el niño lo va a hacer con alguno de ellos, bueno, pues hay que entender que lo están haciendo con un abuelo que no tiene tanto acceso a las tecnologías de información o aparatos tecnológicos. Por lo tanto, habría que dejarles, la planeación tiene que coincidir con entregarles la información con acceso a personas que tanto un niño de preescolar como una persona mayor no tiene ese acceso a la tecnología, o ese manejo tan simple como nosotros lo podemos ver a la tecnología, y que bueno, pues a lo mejor se les puede resultar incómodo o hasta frustrante el tener que descargar o tener que estar subiendo evidencias o tareas, porque pues no va a ser tan fácil para ellos, que son los que están encargados de cuidar a los niños.
Y en cuanto a redes sociales, bueno, el contacto que vas a tener que tener con tus padres de familia o con tus alumnos, pues va a tener que ser a través de las redes sociales que más utilicen ellos. En este caso, eh, esta gráfica nos muestra que el WhatsApp es el medio más utilizado o el más común para todos los padres de familia, y por lo tanto ese podría ser el medio con el cual ustedes se puedan comunicar con ellos, sabiendo que bueno, es la mejor plataforma o la más utilizada o la más común y la que ya saben manejar ellos, para que no tengan tantos inconvenientes al momento de recibir tareas o de que ellos tengan que mandar evidencias de las tareas ya ejecutadas por sus alumnos. Básicamente esta era la información que le interesaba a nuestra compañera extraer de todas las entrevistas y que pudieran servirle para generar esta información y que ella pudiera plantear su planeación para sus alumnos en base a estos datos. Ahora bien, si te gustó la plantilla, si te agradó la información que puedes extraer de aquí, bueno, pues puedes descargarla, puedes hacer uso de ella, y si requieres modificar algunas de las celdas o algunos de los datos, o quieres ampliar o reducir la entrevista a tus características o al contexto en el cual tú te manejas, puedes modificarla. Tiene una contraseña que es muy sencilla, es muy simple. La contraseña para cada una de las hojas o para el archivo es 123. Con eso puedes desbloquearlo, puedes hacer uso y modificar este archivo a tu gusto. Esto es todo. Bueno, espero verlos en otro video. Si les dio gusto o les agradó tener este archivo, pues pueden darle like y entren a mi página de blog para que lo puedan descargar y puedan hacer uso de ellos. Les dejo este ejemplo y les dejo un archivo limpio para que ustedes puedan hacer uso y meter todos los datos totalmente nuevos de sus alumnos y de su escuela. Hasta luego.